De potencial vector, vi que hoy vieron desarrollo multipolar, pero hablaron del tema de la libertad de Gauge y de cómo fijar la divergencia del potencial vector y esas cosas. Comentamos en la teórica que está definido libremente, digamos, respecto de un potencial, de un gradiente, pero nada más. Perfecto. Bien. Bueno, nosotros sabemos que la divergencia de B es 0, siempre, siempre, siempre. Y bueno, esto viene del hecho de que no hay, no hay cargas magnéticas en la naturaleza. Y bueno, también la divergencia de un rotor es 0. Entonces B es el rotor de alguien, ¿no? Entonces llamamos a este alguien A, que es el potencial vector. Entonces B es el rotor de A, ¿sí? Bueno, hay un teorema que se llama teorema de Helmholtz, que dice que si cursan teórica 1 con Minini, él lo demuestra en la primera clase. El teorema dice que cuando vos tenés un rotor y tenés una divergencia de un vector, bajo ciertas condiciones que tienen que ver con condiciones de contorno en el infinito, te queda unívocamente determinado ese vector, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo el rotor de A, me falta darle el valor de divergencia que yo quiera, porque mientras se me cumpla que B es el rotor de A, ya está, o sea, yo le puedo dar la divergencia que quiero, ¿sí? De hecho, van a ver que, no les quiero spoilear, ¿no? Pero en la última clase van a ver que van a usar una divergencia de A distinta a la que vamos a usar hoy, por ejemplo. Bueno, este teorema está en el Griffiths, en el apéndice B, tercera edición, ¿sí? Si a alguno le interesa, es muy interesante, está bueno la demostración. Bueno, esto de darle una libertad de divergencia a A es parecido a cuando tengo un potencial escalar y le sumaba una constante, porque cuando yo hacía el gradiente del potencial, me tenía que dar E, y al hacerle gradiente a una constante lo mato y es lo mismo. Entonces yo tenía la libertad de ponerle cualquier constante, ¿no? Y bueno, esto es muy importante en toda la física, lo de la libertad de Gauge. Lo van a ver un montón creo que Gauge es la palabra que más van a ver en estructura 4 de la materia. Es lo que dijo Facu al principio de la cursada. El electromagnetismo es tan sólido que hasta la física de partículas trató y lo logró de imitar el comportamiento para las otras fuerzas, salvo la gravedad, bueno, que no la pueden explicar con la cuántica. Bueno, me estoy yendo por las ramas, perdón. Entonces, vamos a ver que en los problemas de magnetostática conviene usar el gauge de Coulomb, que es que la divergencia de A es igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por qué conviene usar esto. Yo sé, por la ley de Ampère, escrita en forma
diferencial que el rotor de B es mu0 por J, ¿no? Entonces, si yo reemplazo B por el rotor de A, me queda rotor de A. Usando esta regla de siempre, me queda gradiente de la divergencia de A menos laplaciano de A. Si les confunde el laplaciano de A, quiere decir que le aplicás laplaciano a cada componente de A, ¿sí? No es nada raro. O sea, esto fíjense que es una ecuación vectorial. Son 3 ecuaciones en realidad, ¿sí? Bueno, con el gauge de Coulomb esto se va y queda que el laplaciano de A es menos mu0j. ¿Y qué ecuación es esta? Aquí lo escribí ahí abajo. Bueno, Es como una ecuación de Poisson, es pero la ecuación, vectorial. claro, la ecuación. Sí. En realidad son 3 ecuaciones de Poisson. O sea, es una ecuación de Poisson vectorial. Son 3 ecuaciones de Poisson. Suponete que estoy en cartesianas. Tengo el laplaciano de AX es menos U0 JX. Y así para las 3. ¿No? ¿Qué pasa? Yo ya lo resolví. O sea, toda la primera parte de la materia fue resolver esta ecuación para el potencial B. Porque el potencial B es tan poderoso que me determina el campo eléctrico. Entonces, si yo sé el potencial B, ya está, gané. ¿Sí? Vamos a ver que el potencial A no es tan útil como el B corta. Pero bueno, eso lo vamos a discutir después. La interpretación física, esas cosas. Pero bueno, más allá de eso, fíjense que esta ecuación, que es la que nosotros conocemos, ahora es esta ecuación 3 veces, ¿no? AX, AI, AZ, JX, JY, JZ. Entonces, yo ya sé que la solución general para B es esta de acá. ¿Sí? ¿Está? Y bueno, no es tan descabellado decir que la solución para A es la misma. Fíjense que lo único que hice, o sea, es la misma ecuación. En el libro de Feynman dice, laplaciano de algo igual a otra cosa, ya está. Se cumple siempre, pongas lo que pongas. ¿Sí? Entonces, ahora, esa otra cosa, lo que nos cambia es que, bueno, en vez de una densidad de carga, tenemos una densidad de corriente, y en vez de un 1 sobre epsilon 0, tenemos un menos mu0. Entonces acá abajo, en la integral, hago ese cambio. Pongo el mu0 arriba, saco el epsilon 0, y pongo la j en vez de la rho, ¿sí? Y esto es una ecuación vectorial, y esta es una ecuación escalar, ¿sí? ¿Está bien? Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Nosotros teníamos en la primera parte de la materia que si encontrábamos la solución a la ecuación de Poisson, entonces era única. Pero acá el potencial vector está definido a menos de un gradiente, ¿no? Acá también podemos tipo afirmar la unicidad de solución. ¿Está definido como? A menos de un gradiente, no es que se puede... No, vos lo que podés hacer o sea, vos elegís un gauge, en realidad. Esto solo se cumple para el gauge de Coulomb, ¿sí? Esto solo se cumple con esta condición, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté definido a menos un gradiente? Si vos a esto
le sumás, suponete que te haces un nuevo A0, que es A0 más el gradiente de un campo escalar, ¿no? Pero después cuando le hagas la divergencia, te va a dar 0, ¿sí? Entonces el gauge se mantiene, Claro, sí, sí, perfecto. Ahí está, tipo, queda fijo con esa condición. Perfecto. ¿está? Gracias. Sí, sí, gracias. Bien. Una consulta. La idea de fijar este gauge de Coulomb es Sí. precisamente el hecho de que no hay como fuentes, digamos, tanto en el potencial como en el campo. Eso me diría la divergencia, que sea 0. O sea, la pregunta sería, ¿por qué elijo este? ¿Por qué este sirve? No, vas a ver que cuando uses el gauge de Lorentz, sigue sin haber fuentes. Sí, la divergencia de B vale 0 siempre, o sea, no. Esa es como. Creo que es la única ley de Maxwell que no cambia nunca. Sí, no, no cambia nunca. Ni siquiera en el vacío, no, es siempre la misma. Todas las demás cambian de forma según donde estés. De hecho, en magnetohidrodinámica usás la ley de Ampère original en vez de la que van a ver después, en la que Maxwell la cambió después. Todas cambian, las leyes, las ecuaciones de Maxwell cambian siempre, la única que no cambia nunca es la divergencia de B es igual a 0, siempre, ¿sí? ¿Está? Sí, está, pero igualmente, ¿por qué yo elegiría este gauge de Coulomb para magnetostática? O sea, más allá del hecho de que claramente funciona. Y bueno, Ese es el porque motivo, digamos. sí, sí, Claro, sí. está bien. Es súper pragmático. Fíjate esto, mirá. Vos Sí, ya está bien, conocés te compro. esto y conocés lo de la izquierda y ya está. Ya sabés lo de la derecha. Ya está, ganaste. O sea, ya la clase la puedo terminar acá, ¿me entendés? Ya está. Es un chiste, ¿no? Pero Sí, sí, compro. O ¿se sea, entiende, no? es la típica de esta es la solución que va Ya y ya está, está. ya está, sí. Y bueno, no sé por qué le habrán puesto de Coulomb. Asumo que porque, bueno, Coulomb es el padre de la electrostática y este gauge hace que puedas resolver los problemas de magnetostática de la forma que lo hacías en electrostática. Capaz por eso, no sé. Supongo que debe ser posterior a Coulomb, cuando fijaron el gauge de Coulomb, no sé. Ni idea. Pero bueno. Bueno, entonces lo que hay que hacer es estos cambios, ¿no? B lo transformo en A sub I, siendo I, X y Z. Rho, JI, epsilon 0, 1 sobre mu 0. ¿Sí? Y listo. Bien, vamos a ver cómo aplicar esto. El problema 13A. Uy. Dice, si se elige el gauge de Coulomb, dada una distribución de corrientes, es posible calcular A resolviendo 3 problemas electrostáticos. ¿Por qué? Bueno, ya lo respondimos recién eso, ¿sí? Utilice este hecho para calcular el potencial vector y el campo magnético de las siguientes distribuciones. Bueno, primero vamos a hacer el A, después el B. ¿Sí? A, corriente I circulando por un alambre recto muy largo. Bueno, el problema dice muy largo, no dice infinito, ¿sí? Yo no me voy a meter en el tema de fijar una condición de contorno para que valga 0 en el infinito, porque eso ya lo saben, ya lo vieron, pero van a ver que lo voy a calcular para un
O sea, voy a poner la expresión para muy largo y luego, después lo voy a calcular para un infinito, ¿sí? Aunque en realidad cable infinito es como... Yo compro más el hilo cargado infinito que el cable infinito, ¿sí? Pues para que circule una corriente el circuito tiene que estar cerrado. ¿Se entiende? Pero bueno. Entonces elijo centrarlo en el eje Z. Y bueno, como es muy largo, no pongo un L. Me está matando el ruido este, no sé si a ustedes lo llegan a percibir. No, se escucha muy poquito el ruido. Ah, bueno, a mí me está matando. Bueno, perdón. Bueno, no le pongo L, no le pongo 0, no le pongo L sobre 2, nada. Es un cable muy largo y lo centro en el eje Z y ya está. Sí. Entonces, la corriente, o sea, la J, digamos. Va a ser JZ igual a I, ¿no? O sea, se ve que la corriente solo tiene componente Z. Alguien que conteste con los micrófonos, chicos. Sí, ponen Sí, porque sí, sí. porque a veces cuando uno está dando clases y tiene todo, no sé cómo es tu caso, Pablo, pero yo como hago pantalla completa no veo el chat, me cuesta mucho ver el chat. Pero sí, dicen que sí los chicos. Bueno, entonces hago lo que hacía en electrostática, analizo la simetría, bueno, también lo hago en magnetostática, pero de la forma distinta que explicó Facu. Pero acá estamos convirtiendo magnetostática en electrostática, ¿sí? Entonces, voy a pasar a coordenadas cilíndricas y digo, como es muy largo, digo que tengo simetría de traslación en Z, o sea que A no va a depender de Z, y como doy vueltas y lo voy a ver siempre igual al cable, tengo simetría de revolución alrededor de Z, o sea, A no depende de phi, entonces el potencial vector va a depender solo de R, ¿sí? De R radial cilíndrico, ¿sí? No uso ρ para no confundirme con la ρ de carga. Si analizo la expresión integral que obtuve para A, veo que tengo tres expresiones. Como la corriente está solo en Z, me sobrevive únicamente la componente AZ. ¿Se entiende eso? Estoy hablando de componentes, no de dependencias. Bien. Entonces vamos a hacer un dibujo. Fíjense. Imaginen esto, como que yo tengo en el punto de donde sale A, tengo un punto donde digo, bueno, acá yo sé B corta, sé el potencial escalar. Y B corta es AZ, A sub Z. Bueno, pero A es un vector. Y si B corta, y si A es 0, 0, AZ, A apunta en Z, ¿sí? ¿Por qué lo elegí para arriba y no para abajo? Porque me pintó, ¿sí? ¿Está? Después van a ver que tiene que ver con para dónde apunta la corriente.
¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario, Pablo? Súper rápido. Sí. Como parece que ahí toda mi pregunta si es por lo que es un pseudovector. Un No pseudo usamos, vector. él no usó que A sea un pseudovector. Lo Claro. es por el gauge que elegimos. Pero no lo usamos. Él lo que usó fue directamente que la integral, dos componentes son 0, entonces queda en Z. A es un pseudovector. Quizá podrías probar que va en Z usando las propiedades de pseudovector, pero no es la idea acá. Quemé la cabeza con los pseudos, perdón. No, está bien, pero es cierto, es un pseudovector, pero en estos problemas, como que hacemos como. Es como si agarrásemos el potencial B escalar y le diésemos carácter vectorial y hacemos de cuenta que estamos en electro. ¿Sí? Suena re loco, ya sé, pero van a ver que funciona. Bueno, ya mostré que funciona. En realidad no lo mostré. O sea, dije, bueno, esto va a ser así. Pero voy a hacer una cosa que van a ver, van a decir, ah, listo, funciona. Bueno, entonces, así me queda la integral, ¿sí? No voy a resolver esta integral, ¿sí? ¿Por qué no la voy a resolver? Porque yo ya sé la solución. Porque yo ya la hice para electrostática, ¿sí? Fíjense esto. ¿A qué le suena esto de acá abajo? Va, lo dice ahí igual, ¿no? Es el cable con densidad uniforme, ¿no? Y yo ya sé, ya lo hice esto. Vale esto, ¿o no? Le puedo sumar una constante que haga que, si el hilo no es infinito, que haga que el potencial me dé cero en el infinito, sí. Pero no importa eso. La idea es entender la analogía. ¿Se entiende esto? ¿Se ve esto, y cómo yo sé que esto, la expresión es esta? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Se acuerdan de este resultado? Bien. Entonces, fíjense, cambio lambda por i, 1 sobre epsilon 0 por mu 0, y b por az. Y ya está. Lo saqué. ¿Sí? Pero todavía no mostré nada. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Para mostrar que esto es correcto, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Por qué es Revisar el A? si cumple la ecuación, diría. Va, No, en no sé. realidad no. ¿Qué es el A? Dicen meterlo en la ecuación, pero ¿en cuál ecuación? Pues decís acá. No. O sea, esta es esta integral, ¿sí? El rotor, ahí va, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Le tengo que hacer rotor. Si le doy rotor, o sea, yo tengo un cable largo, infinito, y estoy en magnetostática. ¿Cómo calculo el campo magnético? Con el rotor de... O sea, No, al yo revés. te doy un cable largo infinito.
Digo, allá me ve en todo el espacio. ¿Qué haces? Yo ahí haría ley de Ampère. Sí, ahí va, ley de Ampère. Entonces, lo que yo tengo que mostrar es que cuando yo le calcule el rotor a esto, me dé la ley de Ampère, ¿sí? Me da igual que Ampère. Claro. ¿Está bien? Pero antes que eso, porque yo todavía no hice ninguna cuenta, les voy a mostrar que realmente funciona haciendo cuentas, usando algo que hasta ahora estaba como prohibido, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Nadie? Ese coso azul, ¿qué es? ¿Un cilindro? ¿Un cilindro qué? Es una superficie de Gauss, ahí va. Un cilindro gaussiano, ¿sí? Estoy resolviendo magnetismo con Gauss, ¿está? Pero no me animo a decirlo. No, sí, era eso, era eso. Entonces, ahora sí, el cable, si querés, puede ser infinito. ¿Está? Entonces, lo que hice en la figura anterior fue encerrar el cable dentro de un cilindro de Gauss y voy a aplicar Gauss. Entonces, acá hay que hacer como un truco mental. Si yo cambié de B a AZ, ¿cuál sería la versión de E? O sea, no tiene, es un campo sin nombre, ¿sí? Pero ¿cómo lo formulo? La nueva versión de E, ¿qué pasa a ser? En este juego de que pongo de un lado las cosas de electricidad y del otro las llevo a magnetismo. ¿Qué sería E? No, no es B. O sea, ¿cómo está definido E? Bien. Es menos el gradiente de B corta. Entonces, mi nuevo E, mi campo eléctrico nuevo, bizarro, es menos el gradiente de AZ, ¿sí? ¿Está? Entonces, no sé si le puedo dar un nombre, no sé si le puedo atribuir una propiedad física, pero así como E es el gradiente menos el gradiente de B, mi nuevo E va a ser menos el gradiente de AZ. ¿Ok? ¿Y estaría mal decir que en vez de la carga encerrada tengo la corriente encerrada? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo Por lo favor, justifico? olviden todo ¿Cómo lo lo que saben de justifico? física. ¿Cómo? Olviden todo lo que saben de física, piensen en matemáticas, muchachos. ¿Cómo lo justifico?
sea, la corriente es un Debería de cambiar punto QDT, por pero cruz. Pará, necesitaría... perdón, ¿dónde tengo un punto? En la ley de Gauss decís vos, Tomás. No, vas a ver que no. O sea, vos podés decir que como es estacionaria la corriente, si vos agarrás un cilindro de corriente, siempre va a haber la misma corriente ahí. Como que si definís, supongo, pues porque No, es estacionaria no va a cambiar está bien, nunca. pero perfecto, sí, eso sí, pero voy a pasar a la ley. Mejor. ¿Se ve la ley? O sea, ¿qué uso para justificar que el flujo a través de la superficie cerrada de este nuevo campo que no sé qué es mu cero por la corriente encerrada? Podés decir que la corriente hace que entre y salga de lo mismo, pero las fuentes ahí adentro son como constantes, digamos. Entonces el flujo para una superficie de Gauss es lo mismo, ¿no? Perdón, no te entendí. O sea, digo, si vos tenés un cable que está entrando y sacando corriente dentro de una superficie cerrada, ese flujo de la corriente va a ser siempre cero. Pero la carga neta que tenés adentro todo el tiempo van a actuar como fuentes. No sé si va por ahí o estoy buscando por otro Sí, lado. en realidad cuando tenés una corriente así como acotada, la carga neta es cero, porque tenés como la misma cantidad de iones que electrones, ponele, en promedio. Creo que eso lo explicó Pablo en una de las clases. Bueno, yo la verdad no sé. Yo digo, bueno, yo empiezo a cambiar las cosas. Yo digo, si hasta ahora cambiar B por AZ me funcionó, cambiar carga por corriente me funcionó, cambiar 1 sobre epsilon 0 por mu 0 me funcionó. Vamos a ver, bueno, lo pruebo, pongo la corriente encerrada y si me da, listo, es eso, ya está. ¿Sí? Es el bilardismo esto, ¿sí? No sé si entienden la analogía, capaz. No saben, no conocen. ¿Ah? Son muy jóvenes. No, sí, se están riendo, así que sí. Mira. Muy buena. Bueno. Acá se me pifió el ponerle la barra y me quedó en habla. Esto es el triángulo al revés, ¿sí? Entonces, hago todos los cambios y me queda la nueva ley de Gauss, que es el campo este místico, que es menos el gradiente de AZ por el diferencial de superficie en una superficie cerrada, es igual a mu 0 por la corriente encerrada, ¿sí? Y esto es lo que dije acá, ¿no? Recién. Como AZ se comporta igual que B, puedo arriesgarme y asumir que el gradiente de AZ se va a comportar igual que E. Entonces, en el problema análogo de Menotti. Menotti sería mecánica clásica, me parece. Claro. Es el antibilardismo, digamos, Sí, Menotti. sí. Es la grieta. Y bueno, yo lo que digo es, está bien, hasta ahora vengo haciendo, digo, es toda analogía esto, ¿no? Digo, bueno, carga, corriente, 1 sobre epsilon 0, mu 0, y así con todo. ¿Y qué pasa con el flujo de E en un cilindro, con un hilo?
no hay flujo a través de las tapas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces sigo respetando la electrostática, ¿sí? Gauge de Coulomb, hago todo lo de Coulomb. Hago Gauss, hago todo. Esto es electrostática con un campo místico, que es menos el gradiente de AZ. Entonces, integro la superficie lateral, cuyo versor normal es R, y esto de acá es el diferencial de superficie con el jacobiano, que es este de R de acá, ¿no? Que sería el R que yo elegí para mi cilindro, ¿sí? Yo puedo elegir cualquier R, entonces esto vale para todos los R del espacio, ¿sí? Y la corriente encerrada es la parte de la corriente que está dentro de H, ¿sí? Es I por H. Así como cuando resolvemos problemas haciendo magnetismo bien, decimos que es I por dl, necesitamos multiplicar ahí por una longitud, ¿sí? Entonces la corriente encerrada es I por H. ¿Se entiende eso? Acuérdense que I mayúscula es corriente, es la corriente que pasa a través, sería como un caudal, es como la corriente que pasa a través de una superficie transversal, ¿sí? O sea, me falta darle una dimensión más, ¿se entiende? Bien. Entonces, bueno, acá cancelé el flujo a través de las tapas, reemplacé el diferencial por su forma en cilíndricas y reemplacé la corriente cerrada por IH. Y bueno, queda ver qué es el gradiente de AZ, ¿no? O sea, ¿qué hago? Primero, bueno, resuelvo la integral, me queda 2πh, las h se van a cancelar, y yo ya sabía por la simetría del problema que AZ solo dependía de R, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces el gradiente es la derivada respecto de R por el versor R, ¿está? Cuando hago el producto escalar, se va, R por R me da 1, paso el 2pi para el otro lado, y me queda esto, ¿sí? Y bueno, paso el diferencial de R así a lo físico, integro, y me da lo mismo que antes. ¿Está? Donde antes yo había dicho, bueno, es una solución, acá falta una constante si quieren. Es raro, pues en el Feynman, Feynman dice, tengo un hilo infinito, y después tira así, el potencial es 0 en el infinito. Yo dije, ¿qué? ¿Feynman está diciendo esto? El Griffiths no, el Griffiths dice que lo que sabemos nosotros, si tenemos una distribución infinita, no. A lo mejor la edición que vos decís es una antigua, porque supuestamente hicieron después como una reformulación de todas las ediciones porque había como muchísimos errores. Mucho LSD. Sí, puede ser el LSD. Bueno, está bien. Si eso lo llevó después a formular la cuántica de campos, se le permite. Está grabando, bueno. Está bien, o sea, bueno.
Sí, ya fue. Bueno, para mí, no sé, esto es algo que opino yo, no sé. Es como que no puedo tener un hilo de corriente infinita. Se tiene que cerrar el circuito en algún lado, ¿no? Esto es algo más filosófico, capaz. Sí, 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 no, se cierra. O se cierra, a veces lo que se plantea es como que se cierra, no sé, como que lo cerrás de alguna manera con un hilo muy grande que pasa por el infinito, o sea, el Claro, cerrar se entonces cierra. Feynman tiene razón al final, porque si lo cerrás, te vas más al infinito del infinito que lo cerraste y le ganaste, y es cero el potencial. Claro. Capaz, no, razón Feynman. Sí, yo creo que sí. Sí, es más como ver un lado recto de un circuito muy, muy grande en comparación a donde lo estás Exactamente. mirando. Entonces ese Exactamente. tramo recto, de hecho, uno hasta lo puede hacer con superficies que tengan poca curvatura y decir, bueno, cerquita, cerquita lo veo hasta recto y hay infinito, si estoy muy, muy pegadito. Hay que fumar un poco. Basta, chicos, contrólense con las analogías. No, yo digo creer ciegamente, no digo fumar nada raro. Ah, ok. Bueno. Bueno, yo vi cosas peores en clases presenciales igual, pero bueno, no importa. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Para ver que todo está bien, tengo que volver al magnetismo de verdad, hallar B, que es el rotor de A. ¿Sí? Entonces, reemplazo lo que tengo de A, fíjense que yo había calculado AZ, para pasarlo a vector, lo único que hago es ponerle el Z a versor, y lo reemplazo acá abajo, ¿sí? Entonces me queda, bueno, toda esta constante por el rotor de logaritmo de R versor Z. Me gustaría que acá, si se puede, no sé qué opinás vos, Andrea. Para mí es muy importante saber hacer estas cuentas hasta que se te vuelvan intuitivas. Me pasó cuando cursé temas avanzados de fluidos que venía con toda te meten cuántica hasta por la oreja, por cualquier lado, y te olvidás de hacer un rotor, ¿sí? Que es algo vital, Sí, es básico. totalmente. Después, si trabajás en astrofísica y todo eso, lo re necesitás saber. Sí. O por lo menos sí, ayudándose de las tablas, ¿no? También, nadie pretende que hagan una cuenta a mano, pero ayudándose de las expresiones para un No, rotor de usando la cilíndricas. expresión, digo, porque Sí, de tablas. No de tablas, de los apuntes, digamos. Sí, o estoy de sea, acuerdo. Igual en fluidos también se van a divertir con sí. estas cosas. Perfecto. O sea, yo me refería a hacer esta cuenta, ¿no? O sea, Sí, esta es la está perfecto. expresión del rotor en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Acá, bueno, justo es 0, pero acá aparece un R por la función que le pongas acá, ¿sí? O sea, no es como cartesianas, tenés un 1 sobre R antes del determinante, tenés un R acá, y tenés un R también acá, ¿sí? Pero bueno, como es 0, ya fue. Entonces, les sugiero que este tipo de cuentas no busquen la expresión que ya viene así como... que ya, o sea, si buscan en Wikipedia, por ejemplo, no sé, acá aparece FR, FI, FZ, y acá ya directamente les tira toda la cuenta. Digo, o sea, este paso, este igual acá para mí es como
no sé, es clave saberlo hacer hasta que te des cuenta, bueno, si multiplico phi por z me da r, si hago y etcétera. Bueno, y la cuenta da menos 1 sobre r en phi. Entonces lo reemplazo en 16 acá, o sea, reemplazo todo esto por esto. Se me cancela el menos y me da esto. Increíble, ¿no? O sea, usé electrostática para resolver magnetismo. Impactados, me parece que quedaron. ¿Cómo? Creo que quedaron impactados. Sí. Hoy me parece que me voy a dormir tarde intentando llegar a esas ecuaciones que usó Pablo. Si quieren, tómense, si Andrea está de acuerdo, tómense un rato para hacer esta igualdad. Si Andrea está de acuerdo, 5 o 10 minutos. Estoy muteada. Seguía hablando en muteada. Sí, obvio. Yo Porque- estoy re de acuerdo en que laburen un poco en la clase Sí, para después convencer. la voy a volver a hacer en esféricas para el próximo ejercicio que voy a mostrar, así que por ahí, si la quieren hacer ahora, estaría bueno. Sí, acá estamos usando todas similitudes matemáticas, no hay una física subyacente muy, me parece, ¿no? Bueno, yo no puedo dar ninguna interpretación física porque la corriente encerrada tenés toda la No, razón. no hay, del no hay. mundo. Va, para mí, o sea, incluso Feynman mismo dice, bueno, ¿qué es A entonces? Dice, es un campo vectorial, ok. ¿Y para qué sirve? Y me sirve para calcular B. ¿Y qué es B? Y es un campo vectorial. ¿Y para qué me sirve? Y para saber la fuerza que va a sentir una partícula cuando la pongas ahí. O sea, como que en el fondo lo único que te importa va a ser la fuerza que va a sentir algo que metas en el espacio. La fuerza de Lorentz, que es Q por E más B vector, B corta vector B larga, sirve para eso. O sea, metes una carga y ves para dónde va, ¿no? Y eso es lo que dice Feynman, o sea, si te querés poner así filosófico, a ver qué es A, bueno, qué es A, qué es B, qué es E. Son propiedades del espacio. No sé. Eso lo van a ver después más adelante en E4. Y bueno, los que dan relatividad general, que la súper recomiendo, lo van a ver de otra forma también. Y A hace una aparición cameo en Mecha. Hace un cameo A, aparece ahí de golpe dentro de un hamiltoniano, uno se queda re duro y después uno sigue de largo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Aparece en todos lados, nunca hace mucho, pero siempre está. Pobre Stan Lee. En mi época no se hablaba tan mal de ¿eh? O sea, en mi época no había tantas libertades. Cuando yo la cursé. Oh, pero no, le decimos que es Stan Lee, eso es un súper... Bien. Ahora vamos a ver
lo que vieron hoy en clase, que es la expansión multipolar de A. Básicamente hacemos lo mismo, ¿no? Visto desde muy lejos, podemos hacer un desarrollo de Taylor del factor 1 sobre el módulo de la distancia entre el campo y la fuente. Gracias a que, bueno, estamos muy lejos. Entonces, eso nos permite ir quedándonos con órdenes bajos hasta que nos quede uno no nulo. Igual que hicimos con B electrostático. Y generalmente se suele hacer sobre espiras. O sea, una espira es como una curva donde circula la corriente. Es una curva cerrada. No me acuerdo si en TO1 no había problemas donde había que hacerlo sobre distribuciones de cargas así volumétricas, de corrientes, perdón. Pero uno cuando se aleja mucho de una distribución de corriente, termina viendo un cable, un circuito, ¿sí? Por eso se suele hacer así. O sea, yo lo voy a ver así, ¿no? O sea, esta curva rara va a ser mi espira. Yo estoy tan lejos que veo esto, ¿sí? Veo corriente circulando por un cable. Capaz, si me acerco un poco, este cable por ahí es una chapa, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Y bueno, hago lo mismo, idéntico a como lo habíamos hecho en el caso de potencial electrostático. Y fíjense que acá, que es lo que vieron hoy, me aparece un término donde no hay una carga. Y sí, porque no hay una carga magnética. Directamente es la integral así a secas de la curva, que al ser cerrada da cero, ¿sí? Y bueno, eso es consistente con que no haya monopolos magnéticos, ¿sí? Es consistente con la divergencia de B. Acá me faltó el igual a cero, perdón. Y bueno, o sea, término monopolar no hay, ¿sí? Y está perfecto. El campo magnético siempre viene, si vos partís un imán a la mitad, creás otro imán, y así sucesivamente. Nunca vas a poder quedarte con el polo norte o con el polo sur de un imán, nada más. ¿Sí? Y bueno, nos queda un término acá, que sería el término dipolar, donde usamos esta identidad. No sé bien si es... Me suena a Stokes, pero no sé si... Facu, a ver Es si me como un puedes ayudar. Stokes. ¿Es Parece que es un Stokes esto? Stokes. Sí, me parece que sí. Porque estás Nos usando había que. dicho, perdón. No, sí, sí. Si hubieran la No, que nos teórica, había decía. dicho Pablo en la teórica que salía de un teorema generalizado de Stokes. Ok. Bien. Bueno. Claro, porque es vectorial. Y Stokes te da escalares. Cuando, o sea, son integrales sobre Stokes escalares. era la circulación es igual al rotor Claro. Al flujo del rotor. Stokes relaciona la superficie encerrada con la curva, el flujo a través de la superficie encerrada con la curva, con la circulación alrededor de la curva, todo orientado. Claro. Sí, esto es como si agarraras Stokes y lo hicieras para las tres coordenadas, me parece. Había un mambo así. Claro. Tengo la idea de haberlo probado en E1 alguna vez, en uno de esos ejercicios, ¿viste? De hacer probar integrales. Como que creo que haces Stokes en cada una, porque esa integral, esa integral de curva te va a dar un vectorcito,
lo que haces es separarlo en tres componentes, digamos, y aplicás, creo que Stokes a cada una, entonces como que lo generalizás un poco. Créanlo, please. Sí. Después, en regla general se ve que está el teorema de Stokes generalizado, que se llama igual, pero es otra cosa. Que es que creo que Gauss, Stokes, todos esos son el mismo teorema en realidad. Es un flash. Por eso cuando dijiste Stokes generalizados, como que me asusté un poco. Sí, no, relatividad general es... Además la da Ferraro, que es como lo más. Bueno, Sí, si Ferraro da un curso de corte y confección, ustedes tómenlo porque va a estar divino. tal como. O sea, Bueno, si yo reemplazo esto, entonces puedo definir un momento dipolar como había hecho aquella vez para el P. Esto es lo que dijo Andrea la otra vez, que la amiga que le había contado que en magnetismo reemplazás el producto escalar por el producto vectorial, y es lo mismo, ¿no? O sea, acá había un P escalar R, ahora hay un M vectorial R, ¿sí? Donde M vale esto, ¿sí? Es la corriente que circula por la espira por la integral del diferencial de superficie. Fíjense que acá, esto es un diferencial vectorial donde va a aparecer el versor normal a la superficie, ¿sí? Así que siempre me va a quedar, siempre va a ser un vector esto, ¿sí? Y va a apuntar en la dirección normal al plano que me forma plano, pero a la superficie que por ejemplo, no sé cómo decir plano, por ejemplo, acá queda como una superficie que va a tener un versor normal, ¿sí? Y ese va a ser el que aparece en el diferencial de superficie, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver ahora en el 13b. Entonces el 13b dice lo mismo de antes, o sea, me pedía calcular el potencial vector y el campo magnético. Espira rectangular de lados A y B, pero en este caso, lejos de la espira. Bueno, ya me está diciendo usa desarrollo multipolar, ¿sí? Bueno, monopolo no tengo, dipolo, ¿sí? Entonces hago un dibujo, ¿cómo sería? La espira está, o sea, es rectangular, tiene lados A y B, la apoyo sobre el plano XY, y bueno, su versor normal es claramente Z positivo, ¿no? Porque está definido por la dirección de la corriente, ¿sí? Regla de la mano derecha, Z positivo es el versor normal, ¿está bien? Entonces, esto de acá me da A por B, Z versor, ¿sí? El diferencial de superficie, integrado, ¿no? ¿Y por qué paso acá paso a esféricas? Paso Z versor a esféricas. ¿Por qué paso a esféricas? Porque lo querés ver de lejos, ¿no? Sí, igual que con B corta. Estoy tan lejos que tengo simetría esférica, digamos, ¿sí? Veo como una espirita re chiquitita y
en cualquier R que yo me pare, si vos te parás enfrente mío a la misma distancia, o sea, del otro lado, diametralmente opuesto, los dos vemos lo mismo, ¿sí? No es que vemos lo mismo, perdón, estamos a la misma distancia. Ver o no ver lo mismo va a depender del ángulo θ. Ah, eso, no, nada, listo. Eso te quería preguntar. No, no. O sea, pasa lo mismo que pasaba con el dipolo, ¿sí? O sea, el dipolo, cuando el monopolo es... ¿se acuerdan cómo era? Cuando el monopolo era nulo, ¿qué pasaba con el dipolo eléctrico? ¿En qué sentido? ¿Qué pasaba? Pasaba algo, o sea, si el monopolo... No depende del origen de coordenadas. ¿Sí? Eso, ahí va. Ahí va. Entonces, el M va, como el monopolo es nulo, el M va a ser el mismo siempre, pero cuando lo meto en el potencial, sí va a depender de dónde lo mires, ¿sí? ¿Por qué el M en Z versor? ¿Cómo? ¿Por qué el M, cuando calculaste el M vector, el momento dipolar, te quedó en Z versor? Porque el diferencial de superficie es el versor normal de la superficie por el diferencial de superficie escalar, ¿sí? O sea, ds es igual a n versor de S escalar, ¿sí? Y si yo tengo una superficie que está en el plano XY, el versor normal apunta en Z, ¿sí? ¿Se ve eso? Ok. Esto creo que se ve en Mate 3 o Mate 1. No me acuerdo, bueno. Pero siempre una superficie está identificada con un versor normal. Siempre. O sea, es lo que hicimos siempre que calculamos Gauss, para calcular flujo, siempre analizábamos cuál era el versor normal de las superficies. Siempre, cuando hicimos los problemas con conductores y eléctricos, las condiciones de contorno teníamos el versor normal de la superficie. Cierto. Siempre una superficie está identificada con un versor normal, ¿sí? O sea, si querés hacer el cálculo, viene de hacer el producto vectorial entre X e Y, ¿sí? X vector Y te da Z. Bien, entonces esto que me dio, lo reemplazo, y si hacen este producto vectorial, bueno, ustedes ya saben que R vector R0, esta componente se me muere, y esta de acá me da phi, pero con el signo cambiado, ¿sí? O sea, si estoy usando terna derecha, phi es θ es el segundo, es R θ phi. Si hago θ por R, me estoy yendo para atrás, ¿sí? Voy a phi, pero como estoy yendo para atrás, me da negativo, ¿sí? Entonces este menos se va. ¿Está bien? Si quieren, hagan la cuenta de producto vectorial. ¿Está? Y bueno, entonces ya está, tengo el potencial. ¿Qué me falta? El campo, rotor de A.
simplemente, ¿sí? Y bueno, el rotor en esféricas es como... tiene esta pinta. En R y tita no pasa nada. Perdón, acá va un por R, pero bueno, me da 0. Me da 0 lo que yo tengo, ¿no? Yo tengo una función en phi nada más, que la pongo acá. Acá me aparece un R, y acá me aparece R seno de tita con el phi, y acá me aparece R seno de tita, ¿sí? Entonces, yo mi función, que es seno de tita sobre R cuadrado, la pongo acá abajo. ¿Sí? La tengo que multiplicar por esto. Me queda seno cuadrado de tita sobre R. ¿Sí? Y además, bueno, acá me olvidé de poner, esto es determinante de esta matriz, ¿sí? ¿Se entiende? Me olvidé de poner el det, perdón. Y además, antes del determinante viene este factor que es 1 sobre R cuadrado seno de tita. Y si hacen la cuenta, da esto. Sí. Una pregunta, Sí. puede ser que esté ya un poco confundido, pero ¿por qué ahora utilizaste las coordenadas en esféricas para calcular para hacer el producto vectorial? Perdón, te escuché muy mal. ¿Cómo? ¿Por qué utilizaste las coordenadas esféricas en este caso? Porque fíjate que yo en la expresión de la dipolar, tengo este R, ¿sí? Este R es el de coordenadas esféricas, ¿sí? Porque es el versor que apunta en la dirección de la distancia directa entre la espira y el punto P, ¿sí? Entonces, Siempre es el R de es el R esférica. esférico. Claro, porque vos estás tan lejos. Es igual que en electrostática. Acá en electrostática vos tenías P escalar R, y el R eran esféricas. Entonces, ¿qué hacías con el P? Para hacer la cuenta, lo pasabas a esféricas, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? O sea, este R de acá, 1 sobre R y 1 sobre R cuadrado, es la distancia entre la espira y el punto P, ¿sí? Estoy tan lejos que puede hacer el desarrollo de Taylor de este término de acá, gracias a que este R es mucho mayor que este R, ¿sí? ¿Se entiende eso? Si no, el desarrollo de Taylor no me va a dar bien, ¿sí? Bien, sí. ¿Tá? La condición para que el desarrollo sea consistente es que este R sea mucho mayor a este, o sea, que vos estés muchísimo más lejos de lo que las cargas, perdón, que los diferenciales de corriente están entre sí, ¿sí? Entonces siempre el R versor, este R es el radio esférico, y el R versor es el versor que apunta en la dirección de ese radio esférico, ¿sí? Y bueno, nada más. No hay más ejercicio de potencial vector. Hay un ejercicio de usar M.
que es el de la brújula, es muy parecido a un ejercicio que ya hicieron, pero esta vez hay momentos magnéticos. Creo que es el 10. Y después ya empieza medios, que es lo que empezaron a ver hoy. Mi recomendación para magnetismo y bueno, cuando ustedes tengan que hacer el parcial, es saber hacer bien las cuentas de los rotores. Para mí es súper importante, o sea, vos en tu hoja de fórmulas te anotás, ponele esto, ¿no? Esta forma. Acá falta el determinante. Y acá, bueno, te lo pones genérico. En vez de poner seno de tita r cuadrado, te pones, no sé, A. A Z, a I, a X, no sé. Y bueno, acá te va a aparecer un R por ahí. Y haces la cuenta. Esa es la mejor recomendación que se me ocurre darles para resolver ejercicios donde tienen que calcular rotores, ¿sí? Perfecto. Dice, Bueno. Pablo, Ay, vi tu práctica de hoy. disculpa si yo lo dijiste, pero ¿por qué el último término del determinante es y no solo? ¿Por qué el último? No te entiendo. No solo. ¿Por qué aparece 2 seno de tita? ¿Por qué aparece seno de tita al cuadrado? Ah, R seno de tita al cuadrado. porque el rotor en esféricas es así. Es R seno de tita por tu función. ¿Sí? Si querés una interpretación, tiene que ver con los jacobianos que van apareciendo Claro. en los diferenciales. ¿Viste? Cuando hace la integral en esféricas, viste que el jacobiano es r cuadrado seno de tita. En realidad vos podés separar ese jacobiano y cada diferencial tiene su mini jacobiano parcial. Y el jacobiano parcial del de phi es r seno de tita y el de tita es r solo. Entonces, como que lo puedes separar así y lo podés ver, si te fijas en el apunte, vos ves que las secciones de área del cuadradito que dibujan en el apunte de coordenadas, vos ves que te dice, bueno, este lado es r seno de tita por de phi y así, y ahí podés entender de dónde van saliendo. Pero la verdad que la realidad es una cuenta, pero si quieres verlo un poco más geométricamente, va por ahí. Sí. Para eso recomiendo muchísimo el apéndice A de Griffiths, ¿sí? De la tercera edición, el apéndice A. En el B está que lo que les dije al principio, de que sabiendo el rotor y la divergencia de un vector, sabes el vector. Y en el A está todo este análisis geométrico de la divergencia y el rotor de algo en distintas coordenadas. Perfecto. Ya subí la clase que mandó Pablo a la página. Así que... Bueno, detenemos un cachito, damos 5 minutos y después, si no queda ninguna duda más. ¿Y alguna duda de todo lo que vimos? Bueno, nadie dice nada entonces. A ver, alguien dice algo en el chat. No, dice que Creo cree que que no. no. Ok, bueno, detenemos 5 minutitos y volvemos. ¿Sí? Yo me voy a calentar un café. Listo. A ver, yo les quería contar un poco el del plano. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Les quería contar el del plano que me preguntó alguien. Esperen, ¿por qué? Oh, espero, tengo tantos abiertos que... Ahí está. Uy, otra vez me hace... No, me lo está haciendo con todas las ventanas, ¿eh? Como no le hago compartir el desktop.
Ah, no, pero después me lo cambió, pero bueno, no importa. Tal vez es porque no está refrescando. ¿Por qué les quería contar el del plano? Primero porque me cuesta un montón responder a veces por mail, escribiendo, no sé, como que necesito hacer dibujos para responder. Yo sé que igual Facu a veces hace dibujos, pero bueno, como yo necesito a veces más tiempo para hacer las cosas, quería tomarme el tiempo. Por otro lado, me parece que planos, después aparece uno que es planos con espesor, también después pueden hacer superposición de planos, entonces quería que les quedara un poco claro cómo pensar el plano. Bueno, nosotros tenemos un plano infinito con una corriente en la dirección Y, eso es lo que planteamos. Obviamente, como el plano es infinito en X e Y, no hay razón, ¿no?, para que el campo magnético dependa o de X o de Y, solo el campo va a depender de Z, ¿sí? Porque hay simetría de traslación, ¿sí? Por más que haya una corriente en la dirección Y, eso se va a reflejar en la dirección del campo, pero no en su dependencia. Además, esa G es uniforme, ¿no? Otra cosa pasaría si esa G sí dependiese de X e Y, pero G no depende de X e Y. Entonces, si G es uniforme, de la misma manera que considerábamos para un plano cargado infinito, el B solo va a depender de Z. ¿Hasta acá algún problema con eso? Abran los micrófonos y pregunten, porque yo voy rápido porque es un comentario nada más. Bueno, entonces en principio, vamos a ver cómo es el... A ver, yo lo planteé así, pero hay otra manera de plantearlo, que es lo que planteó Facu recién. Que me comentó al principio de la clase. A ver, yo voy a plantear, tengo un punto por arriba y otro punto por abajo del plano. El punto P rojo y el punto Q rojo. Si yo quiero calcular el campo en P, ¿no?, ¿qué va a ocurrir? Ese punto P es equivalente a cualquier punto en una altura dada. ¿Por qué? Ese punto P se puede desplazar por todo el plano XY a un ZP fijo. ¿Todos ven eso? Que ese punto puede ser cualquier punto del espacio en el plano Z igual ZP. ¿Todos lo ven físicamente? Si alguien me está contestando. ¿Sí? Ok. Sí, por el hecho de ser un plano infinito. Exactamente, por una cuestión de simetría. O sea, que magnéticamente ese punto representa a todos los puntos a una altura ZP. Y lo mismo con Q. Representa todos los puntos a una altura ZQ. Entonces, en principio lo voy a calcular pensando solamente en la posición de este punto, como diciendo, bueno, X e Y vale 0. No, perdón. Sí. Como que digo, bueno, es perpendicular al plano, digamos, o sea, está sobre el eje Z, exactamente. Lo pienso sobre el eje Z, pero este eje Z puede estar en cualquier lado, entonces, por eso no pierdo generalidad al decir que el punto está sobre el eje Z. ¿Eso queda claro? O sea, ese es el argumento fuerte que estoy haciendo en pensar que la posición del punto está sobre el eje Z. Entonces, por Biot-Savart, yo sé que la dirección del campo en P va a ser G vectorial la posición. La posición no, la distancia, ¿no? La distancia a un punto del plano. Entonces, como G fija, y este punto P es cualquier punto a una altura dada, siempre el campo en P va a estar en X versor. Y de la misma manera puedo demostrar que siempre el campo en Q está en menos X versor. Esto que yo escribí acá, insisto, y lo encaré de esta manera, y lo digo de esta manera porque es un comentario que Facu recalcó mucho la clase anterior, que es que si bien uno hace una cuenta vectorial, hay como unos principios de simetría muy fuertes que respaldan la generalidad de estas afirmaciones. ¿Sí? Entonces, una manera de ver la dirección del campo es haciendo Biot-Savart, pero teniendo muy en cuenta cómo es la simetría del campo. Con eso entonces puedo sacar cómo es la dirección, ¿no?
en principio todavía no estoy hablando del módulo, sí, la dirección y sentido, ¿no? Del campo magnético por arriba y por abajo del plano. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la relación si estoy arriba o si estoy abajo? Eso es otra cosa que voy a necesitar. Bueno, o sea que en principio el campo sería así. ¿Estamos de acuerdo? Y si ven, enrolla a esta corriente G, ¿no? Sigue la regla de la mano derecha. G es mi dedo pulgar y de alguna manera y los otros 4 dedos de la mano representan el campo magnético. Líneas de campo que no se cierran, ¿no? Que se cierran en el infinito, nuevamente. O sea, como líneas paralelas en X que se cierran en infinito y abajo van en menos X. Ahora la pregunta es, yo quiero relacionar cómo son los puntos, cómo es el valor del campo, arriba y abajo. Y entonces para eso sí usé una transformación de simetría que es una inversión en Z. Fíjense, yo coloreé los puntos para que identifique físicamente quiénes son, ¿sí? Por eso es que tengo un punto rojo y un punto verde, a una altura, a la misma altura, en principio. A una altura, o sea, en principio pienso que ZP y ZQ son iguales, incluso ni siquiera, bueno, que ZP y ZQ son iguales. Fíjense, ¿por qué pienso que ZP y ZQ son iguales? Porque yo sé que el campo depende de Z. Bueno, entonces, en principio de mi información original tengo esto. Yo acá podría haber dicho, bueno, puedo pensar incluso que tengo una componente en Z. O sea, perdón, voy a tratar de explicar esto y ahora vuelvo con lo otro. Entonces, yo hago una inversión en Z. Cuando hago una inversión en Z, este punto pasa acá abajo y este punto pasa acá arriba. Pero este campo magnético que está en X, como es una inversión y es un pseudovector, pasa a estar en menos X. Y lo mismo con este punto Q, que pasa a estar en X. ¿Quedó claro esto? Abran sus micrófonos si a alguien no le quedó claro, porque no puedo ver el chat. Bueno. Yo me perdí antes en lo de... O sea, entendí perfecto esto de la reflexión y el pseudovector, pero no lo anterior de cómo llegás al X versor. Acá. Es así. Yo en principio planteo un punto genérico por arriba del plano y un punto genérico por abajo del plano, ¿sí? Ahora, Biot-Savart, cuando haces la integral, ¿no? De Biot-Savart, la parte vectorial de la integral es G vectorial R menos R', el denominador integrado, ¿no? Sí. Ok. Ahora, el R menos R' es la distancia de un punto del plano a un punto del campo, ¿sí? Ahora, un punto del plano es cualquier punto en XY. Y un punto por afuera del plano, donde yo calculo el plano, el campo, perdón, es cualquier punto a una altura dada, pero con cualquier valor de XY, porque el campo magnético no depende ni de X ni de Y. ¿Sí? Claro. Hasta ahí vamos. O sea que yo podría haber hecho que este punto P sea XP en X versor, más IP en Y versor, más ZP en Z versor. ¿Sí? Eso es lo más genérico que hay. Ahora, no pierdo generalidad si pienso que XP e IP vale 0. ¿Por qué no pierdo generalidad? Porque lo que yo sé es que este BP que está acá no puede depender de X ni de Y. Entonces, cuando yo integrase, yo sé que XP e IP desaparecen. ¿Sí? Podés pensarlo así o podés pensarlo de otra manera. Este punto IP siempre está sobre el eje Z siempre. ¿Por qué? Porque el eje Z puede estar en cualquier lugar XY.
pero no estoy perdiendo generalidad, ¿entendés? Sí, perfecto. Ok. Entonces, una manera de ver la dirección es decir, bueno, pongo este punto sobre el eje Z, ¿sí? Y esto va a valer para todos los ejes Z del universo que yo pueda dibujar. Y entonces siempre esta cuenta me va a decir que BP va a estar en X versor para un P genérico y que BQ va a estar siempre en menos X versor. Ahora, si eso no me convence, lo puedo hacer a partir de transformaciones de simetría, ¿sí? E incluso anular la componente Z, lo puedo hacer a partir de, por ejemplo, ¿qué ocurriría acá, no? O sea, si pongo una componente en ZK y una componente en ZK, ¿qué pasa cuando hago la inversión? ¿Cómo queda? Seguramente me queda que BZ vale 0, ¿sí? Es otra, por eso digo que esta la pueden usar también para anular Z. Yo Z la anulé porque directamente la anulé con esta cuenta, ¿sí? Pero también de acá podrían anular Z. Nunca va a haber una componente en I porque siempre es paralelo a la corriente, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario rápido? Sí, obviamente. Si se fijan, cualquier plano perpendicular a X, en cualquier punto que ustedes pongan del espacio, es un plano de simetría. ¿Se ve eso? O sea, cualquier plano que contenga a G, que va en inversor, o sea, que tiene que tener ahí dentro de su plano, y también que sea perpendicular al plano, o sea, en Z, o sea, cualquier plano de tipo IZ, es un plano de simetría del problema. ¿Se ve eso? Cualquier plano de la pantalla, si se quiere. Cualquier plano que contenga mi dirección G y tenga a X perpendicular es un plano de simetría, porque a lo sumo me manda la G de un lado del plano al otro, pero como la G es uniforme, está todo bien. La G no cambia de dirección porque está contenida en el plano. ¿Se ve eso? Y si eso fuera así, y si eso es así, acuérdense, la regla que yo les tiré en medio de dedo es, para un campo magnético solo sobreviven las componentes que son perpendiculares a los planos de simetría. Porque cuando uno aplica las reflexiones, Claro. la única que no cambia de signo es la que ya es perpendicular al plano. Entonces, esa es X, es la única que puede sobrevivir. Cualquier otra va a cambiar de signo. En Y, en Z, van a cambiar de signo, y como estoy en el mismo punto, no pueden ser distintas. Entonces, eso es otra forma de ver que tiene que ir en X. Pero lo de Biot-Savart es súper válido, es increíblemente más fácil, que en el fondo es parecido a lo que yo os había comentado de el Huygens, entre muchas comillas. O sea, Claro. eso de superponer mini hilos infinitos. Es Pero otra nada, lo pueden opción pensar de cualquier también. manera. Claro, es otra opción, como dice Facu. Pueden pensar acá que en vez de tener una corriente G, tiene muchos hilos infinitos alineados en la dirección X. Y entonces, si superponen, como hizo Facu con ese Huygens loco, les va a quedar que solo le queda componente en X. Es otra manera. De hecho, a los químicos se los explicamos así. Bueno, sí, Lucas, ¿no? Yo te puedo hacer una pregunta. Se me ocurrió otra forma de hacerlo, pero no sé si está bien. Por ahí, si querés, te lo pregunto después. No sé si querías seguir. Dale, si me terminar. dejás seguir un cacho, dale. Obvio, Bueno, pero yo ¿para qué hice esta transformación de simetría? Porque yo ya sé que el campo es en X. Yo hice esta transformación de simetría para demostrar que si este dibujo que tengo acá es igual a este dibujo que tengo acá, dicho formalmente, si esta configuración de corrientes es igual a esta configuración de corrientes, por lo tanto, y estos puntos, este punto P, este punto Q fue a parar al lugar donde estaba P porque están simétricos, y este punto Q fue a parar a donde, y este punto P fue a parar a donde estaba el punto Q, no queda otra que el campo en el punto rojo sea igual al campo en el punto verde acá, y lo mismo acá. O sea que en módulo coinciden, porque yo tengo que tener lo mismo acá que acá, porque es una transformación de simetría. Entonces, no me queda otra que el campo, a una distancia dado, sea para arriba o para abajo, tenga el mismo módulo. Haya simetría en el eje Z.
Eso es lo que yo quiero, ¿sí? ¿Mm? Y eso es lo que intenté escribir ahí. Que los módulos sean iguales en P y en Q, pero porque el módulo de ZP y ZQ son iguales, ¿eh? Ojo, eso no lo escribí. Después lo voy a poner. Pero eso es muy importante, ¿eh? Los módulos en que son tan equidistantes. En principio, B puede crecer con Z o no. Eso, o decrecer, o ser logarítmico, o como demonios quiera comportarse. Ahora vamos a ver cómo es el módulo respecto. Yo sé que el módulo depende de Z, pero sé que hay simetría en el eje Z. Eso es lo que acabo de sacar. Bueno, entonces agarro y hago Ampère. ¿Sí? Aplico la ley de Ampère porque es un campo, la verdad que es un problema con alta simetría. Algo, Facu, no sé si Facu lo nombraste, por las dudas yo lo vuelvo a nombrar. Ojo que este ancho es totalmente despreciable. Yo lo hice así para poder dibujar adentro, pero es totalmente finita, o sea, está en el plano que sí. Cuando yo hago Ampère, yo tengo una circulación, ¿no? Acá, en este lado de la integral. Y de este lado tengo una I concatenada por una superficie. Una superficie, una línea, en este caso va a ser esta región, que si bien parece una superficie, es una línea porque esta dimensión en Z es despreciable. Estas curvas están relacionadas de alguna manera, como ocurre en Stokes, y esta curva que está acá se le suele llamar una curva orientada. Es decir, que el sentido de circulación va a estar, este sentido de circulación tiene que estar relacionado con la normal que estoy tomando para la concatenación de la corriente. Entonces, yo voy a recorrer en el sentido violeta, no sé si ven mi mano, pero lo voy a hacer en este sentido con normal saliente, ¿sí? Entonces, la normal que voy a tomar a esta superficie que concatena corriente es saliente, o sea, es en dirección I. Y el recorrido es este que puse en violeta. Tienen que estar relacionados, ¿sí? Siempre tienen que estar relacionados. Facu, vos comentaste algo la vez pasada, perdóname si lo comentaste y yo no me acuerdo. Lo del sentido de la normal con el sentido de I, Sí, de la J. Sí, dije que traten de siempre de tomarlo igual, y si es necesario, den vuelta a las curvas para que siempre estén del mismo lado, claro, para no matarse con los signos. Exacto. Bueno, eso es importante, como que están correlacionados, ¿sí? Bueno, y eso, ojo que el ancho de Z es despreciable, que el dibujo engaña. No sé, ¿llegan a ver toda esta integral? ¿No se les corta la de la I concatenada? A mí se me... Sí. Sí, ok. Bueno, la I concatenada es la I que ocupa esta dimensión, ¿no? Es la I que atraviesa esta superficie que puse acá. Entonces, es unidimensional, como les digo, es entre 0 y D, la G es saliente, y la normal a este bloquecito también es saliente, según la convención que tomé. Así que esa es la I concatenada, ¿sí? Recuerden que G tiene unidades de amperes sobre metro, o sea que cuando la G, si la integro en algo lineal, me da unidades de amper. Bueno, y ahora, ¿por qué tomé esta curva? Esta curva la tomé pensando en bloques paralelos al campo magnético, que es en X, y bloques perpendiculares al campo magnético donde sé que la circulación se va a anular. Entonces, el BDL, presten atención a esto que les voy a escribir. Esta curva no es cualquier curva, es una curva donde este punto de acá, el punto rojo y el punto verde, son los mismos P y Q que yo había dibujado antes. O sea, están simétricos, están a la misma distancia del plano. A una distancia módulo de Z, ¿sí? O sea, no es cualquier curva. ¿Por qué? Porque si no, no tendría la información necesaria para poder hacer los cálculos, ¿sí? Si yo no la tomase así, en principio. Después vamos a ver que eso no va a importar, pero en principio la tomo así para poder hacer las cuentas. Entonces, a ver, integro acá. Yo sé que el campo arriba está en X y abajo está en menos X. Bueno,
Ahora veo, pero no lo puse así, lo puse distinto. Pero el campo va a estar en X. Entonces, el campo acá es en X, es un B módulo Z en X, de X en X versor, o sea, sí, está bien. O sea, esta circulación, el diferencial de L es de X en X versor. Acá abajo es el B menos Z en X versor, si no le puse el signo todavía. Y el DL es de X en menos X versor. Todo esto integrado entre 0 y D. Después, acá estoy integrando entre Z y menos Z, ¿sí? Este Z puede tener un módulo, si quiero. Y del B de Z, que cambia a lo largo de la curva, pero como el B de Z tiene dirección X, cuando lo multiplico por el diferencial de longitud de este bloque o de este bloque, ¿sí? Va a dar 0. Entonces nunca me preocupé. O sea, acá, si esto no diese 0, sería un enchastre, porque la verdad que yo no sé cómo B depende de Z. Es justamente lo que quiero calcular a partir de Ampère. Perdón. O sea que este y este se van. Lo que sí también sé es que, perdón, es que B de menos Z es igual a menos B de menos Z es igual a menos B de Z. Eso es con módulo y sin módulo. Puse módulo como para hinchar más que estoy en los Z positivos, pero eso vale siempre, o sea, es una función impar B de Z. Y con lo cual, haciendo la cuenta, me termina quedando que la integral B de L es 2BZD. ¿Sí? Porque este término en la integral y este término en la integral son iguales, no se anulan. Ahora, si yo no supiese esta relación entre los campos magnéticos, realmente estoy en el horno. ¿Sí? No podría resolver este problema. Por eso es que tomé la curva de esa manera. Bueno, estos se van, como les dije. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la integral de la circulación del campo magnético me da así, mu0 por la I concatenada me da así, con lo cual el módulo de mi campo magnético me da constante. En realidad tengo que escribirlo así, ¿no? Porque el campo magnético es un campo vectorial, y por arriba del plano me dan X, por abajo del plano me dan menos X. Siempre recuerden que tanto Gauss como Ampère sirve para obtener módulos. Todo el tema de las direcciones y de los sentidos y relaciones entre componentes lo saco a través de transformaciones de simetría. Bueno, ahora sí, Lucas. Sí, no, te quería preguntar, me llegué a eso, lo que pasa es que hice un argumento medio raro se parece un poco a lo que habías hecho para el tema de las componentes, para sacarme componentes. Sí. Y lo que dije fue, sé que la dependencia es en Z solamente, y eso lo usé como muy fuertemente, Sí. usé la ley local de Ampère. Dije que el rotor del campo tiene que ser igual a U0 por G en el I-versor. O sea, yo tomé como que iba en el I-versor esto. Pero esto es entonces, lo mismo, ¿no? Biot-Savart, claro. o sea, sí, dale, seguí. Pero sí, es lo mismo. Sí. Vos No, usaste sí, que el rotor de B es G. Y entonces de ahí te queda que B solo te puede quedar en X. claro, en realidad No. lo que pasa es que se te van, o sea, todas las derivadas de otra cosa que no sean Z son 0. Entonces, Exacto. con eso yo puedo decir que la derivada de la componente I derivada de Z tiene que ser igual a 0, o sea que esa tiene que ser constante, y puedo elegir una constante igual a 0. Pero Exactamente. la componente en Z me quedaba libre, entonces lo que dije fue decir que la divergencia del campo B tiene que ser 0. Perfecto. Y ahí hacía lo mismo. Está No sé si perfecto. No, está muy bien. Está muy bien. ¿Y cómo Está muy argumento que bien. esas constantes son 0? Porque porque no sabía cómo hacer ese paso, digamos. ¿Cómo argumentás que BI es 0? Claro, yo digo, La esa verdad ecuación que la diferencial, forma más fácil de argumentar que BI es 0 es que porque
B no puede ser paralelo a G, ¿no? Claro. Ah, sí. Sí, Y con BZ, siendo, o sea, yo digo, la derivada en Z tiene que ser 0, entonces solamente puedo decir que es una constante. Y yo dije, bueno, elijo una constante igual a 0, pero no sé si cómo argumentar eso. Puedo hacer un comentario. Ahí lo que tenés que usar muy fuerte es que la componente, por ejemplo, de J en X o en Z versor, es 0 en todo el espacio. claro. Mientras que en Y es 0 en casi todo el espacio. Entonces, en una es razonable plantear que la solución tiene que ser uniformemente 0, y en otro tenés que plantear que la solución es, que J como es 0 en casi todo el espacio, menos en Z igual 0, ¿no? De ahí sacás que B tiene que ser constante en todo el espacio, menos en el 0, donde hay un salto. Porque, sí, voy a ir a... No sé si la o estoy sea, voy a arruinando. respaldar... No, voy a respaldar lo que decís. El G en realidad es un J por un delta de Dirac. Y, no, bueno, ya sé que se mandó con las divergencias y los rotores, le decimos todo, pero... Sí, le decimos la verdad, ¿no? Claro, Para que aprenda a no meterse con eso todavía. Claro, eso es lo que te Sí, está no, diciendo. hay una delta de Dirac por ahí dando vueltas, que es algo que en F3 me parece que en general se trata de medio de esconder abajo de la alfombra, porque las deltas de Dirac y cómo usarlas para calcular se ven muchísimo mejor en TO1. Acá la delta de Dirac no es la mejor forma de encarar las cosas, pero si hay una delta de Dirac que te dice de que de alguna forma vos en un área, en una región que tiene volumen 0, aún así tenés una corriente no nula. Claro. Que es esta idea medio antiintuitiva a veces de que, por ejemplo, ¿cómo puedo tener masa en algo que no tiene volumen? Bueno, porque hay una delta de Dirac. ¿Cómo puedo tener carga en algo que no tiene volumen? ¿Cómo puedo tener flujo de corriente en algo que no tiene área? Bueno, delta de Dirac, la respuesta a todo. Claro, en realidad cuando yo digo que es despreciable la extensión en Z, es que en realidad tiene un ancho delta de Dirac en Z, digamos, en Z igual Z. Esa es la razón. La manera matemática de expresarlo correctamente. Voy a